Acerca de la vida del rey Josafat. Vamos allá a la primera diapositiva y ahora vamos a ver el episodio número 13 de esta cuarta temporada. Vamos a ver ahora algo muy interesante, algunos aspectos que es bueno que tengamos presentes, que es bueno que consideremos, porque se hacen muchas conjeturas hoy acerca de doctrina y de cuestiones que de alguna manera, por desatender el contexto, ¿verdad? Damos o atribuimos propiedades o cosas, ¿verdad? Algo que no lo es. Bueno, después de que el rey Josafat regresó, ¿verdad? Ese sustito que por ahí tuvo por andar haciendo alianza y que es amonestado, bueno, él empieza a hacer muchas reformas que tienen que ver precisamente con la enseñanza a todo el pueblo de la ley de Dios. Segunda, por favor. Vamos al segundo libro de Crónicas ahora, capítulo 20. Voy a usar ambas versiones, la 60 y la Dios habla hoy. Bueno, dice que pasado algún tiempo, ¿verdad? Los moabitas, los amonitas aliados con los menunitas, atacaron a Josafat. O sea, atacaron al pueblo de Judá. Decidieron. Y entonces, bueno, fueron algunos a decirle al rey Josafat lo que estaba pasando, ¿verdad? Y dice de Edom, del otro lado del mar muerto, viene un gran ejército contra ti. Y ya están en Gadi, ya están en ese lugar, se están preparando para atacar. Los contextos son interesantes porque hay que ver por qué la oportunidad, cuál es el propósito que aún podemos encontrar en estas experiencias. Se habla mucho de las tribulaciones, se habla mucho de las pruebas, y aquí se van a combinar dos cosas. Una, en un momento dado, que esto tiene que ver con algo que está sucediendo con el pueblo, que al final de este capítulo lo vamos a poder ver, y otro, que tiene que ver otra vez para que Dios manifieste su presencia y su poder. Algo que es importante que no perdamos de vista es que toda la honra, toda la gloria y todo el poder son de Dios. Y ningún hombre la tiene. Ningún hombre tiene el poder de Dios. Cuando aún realizamos alguna tarea o tenemos algún don, es porque el Espíritu Santo que mora en nosotros y con nosotros se lleva a cabo. Y por eso es importante que veamos algo aquí. Bueno, dice que el versículo 3 de la versión 60, que entonces, sí, él tuvo temor. Él tuvo ese sentimiento. ¿Y qué hizo Josafat? Bueno, lo que normalmente alguien que está buscando de Dios, como lo vimos al final del capítulo anterior, humilló su rostro, ¿sí? Para poder consultar al Señor.
no para que lo librara, sino para poder consultar al Señor cuál era la disposición y lo que Dios quería o podía aclarar a su vida. Bueno, y entonces hizo pregonar ayuno a todo Judá. Dice el versículo 4 que se reunieron todos los de Judá para pedirle ayuda, para pedirle socorro a Dios. También de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda al Señor. Sabíamos que en Jerusalén estaba el templo y que Dios había prometido, y así era, que su presencia estaba en ese lugar. Siguiente, por favor. Bueno, Josafat se pone en pie después de haber estado en esa posición de oración. Y entonces habló al pueblo, a todo el pueblo que se había reunido ahí en Jerusalén. Sabíamos que en Jerusalén había muchos de la tribu de Judá, pero también había algunos que habitaban dentro de esta ciudad, que no eran de Judá. Bueno, todos ahí, y algo que llama la atención es que dice que se reunieron frente al atrio nuevo del templo del Señor. Sí, había un atrio nuevo, se había construido, y el atrio es donde se reúne y se reunía todo el pueblo. Sabemos que al lugar santo y al lugar santísimo solamente los sacerdotes tenían lugar. ¿Por qué? Bueno, porque la casa, el templo, el tabernáculo, nunca ha sido para los hombres. Porque Dios no habita en templos hechos de manos. Y entonces las personas solamente llegaban hasta el atrio, porque Dios habitaba en el lugar santísimo. Bueno, exclamó y dijo: Señor Dios de nuestros antepasados, tú eres el Dios del cielo, tú eres el que tiene todo el poder sobre todo. Y esto es una dimensión que probablemente nosotros a veces lo tomamos muy a la ligera, pero que tiene un fondo más amplio. El Dios del cielo. Tú gobiernas a todas las naciones. Y esto es muy interesante, muy importante, que Dios es el que pone, Dios es el que escoge y dice quién reina, quién gobierna, y pareciera ser que son los hombres. Y entonces cada pueblo, cada nación, tiene el gobernante que merece. Y esto es importante que el próximo año no lo perdamos de vista. Versículo 7 dice que también habla ya en lo personal y dice por lo que el Señor ha hecho, pero también por lo que Él tiene en esa experiencia. Dios nuestro, tú arrojaste de la presencia de tu pueblo Israel a los habitantes de este territorio y se los diste para siempre a los descendientes de Abraham, tu amigo. Y así lo declara el libro de Génesis, que Abraham llegó a ser el amigo de Dios. Y entiéndase, a uno de nosotros decimos que Dios es nuestro amigo, pero con el debido respeto y la dimensión que merece. Porque hoy muchos piensan y se igualan, ¿verdad?, en ese sentido. Bueno, después de haberse establecido aquí, dice, construyeron un templo para ti. Y dijo, si nos viene algo mal como castigo, y ojo, como castigo, sea la guerra,
sea la peste o el hambre, nos presentaremos delante de este templo, porque tú estás en este templo. Y en nuestras angustias, sí, pedimos ayuda. Y tú nos escuchas y nos salvas. Así conocía Josafat perfectamente las Escrituras y buscaba vivirlas. Y entonces, bueno, él conoce y sabe que así es. Siguiente, por favor. Dice el versículo 10, pues ahora aquí están los amonitas, los moabitas y los terceros, en cuyo territorio, ¿sí?, no quisiste que entraran los israelitas cuando venían de Egipto. Hay algunos detalles y algunas cosas, pero lo cierto es que en conclusión dice, sino que se apartaron de ellos y no los destruyeron. ¿Y qué pasa? Dice él, pues que en pago de eso, ahora nos atacan para arrojarnos de tu propiedad. Toda la tierra y todo lo que hay en ella pertenece a Dios. Toda. Toda es propiedad de Dios. Y entonces dice, pero tú no las diste como propiedad. Dios nuestro, ¿no vas a castigarlos? ¿No vas a actuar contra ellos? Porque a pesar de que tú no los destruiste hoy, vienen. Y son un ejército como langostas, como más adelante vamos a ver. O sea, muchísimos. Y reconoce su debilidad ante esta situación, pues nosotros no tenemos fuerza suficiente para hacer frente a ese gran ejército que nos ataca. Y entonces esto es muy interesante porque siempre habrá cosas que nos rebasen, siempre habrá situaciones y siempre es importante que busquemos la dirección, la ayuda y el consejo de Dios. Y él dice, no sé qué hacer, no sabemos qué hacer. ¿Qué debemos hacer? Y entonces tenemos los puestos nuestros ojos en ti. Y ahí es, dice la palabra, ¿verdad? Que tengamos nuestros ojos puesta nuestra mirada arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Porque por medio de él es que podemos llegar al Padre, podemos interceder, porque el Padre es el que dice cómo, cuándo, dónde, a qué horas. Él es el que define eso. Bueno, todo Judá estaba de pie delante del Señor. Y estaban todos mujeres, sus hijos, y aún los más pequeñitos. No faltaba ninguno. Temor, miedo, sabían de lo que venía, sabían lo que les esperaba. Bueno, dice que estaba allí un profeta. Siguiente, Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaina, o sea, hijo de varios, porque hace referencia, que es interesante también, pero por cuestiones de tiempo no vamos hasta allá, que era un levita de los hijos de Asaf, los que dirigen alabanza y todo eso es muy conocido, sobre el cual vino el Espíritu del Señor. Y en medio de la reunión se levantó y dijo, oíd, Judá, todo Judá, todo el pueblo, y vosotros los que también moran en Jerusalén, y especialmente también a ti,
Josafat, tú, oye lo que el Señor te dice. No temas ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. ¿Por qué? Porque no es vuestra la guerra, sino la de Dios. Dice el Salmo 46:10. Y voy nomás al 10 porque desde antes es muy interesante poder leer el contexto. ¿Cuál es la actitud que tomamos? Pues el Señor les dice algo muy interesante. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Cuántos realmente conocemos a Dios y el poder de Dios? Sin duda nos falta mucho por conocer y nunca terminaremos, pero sí lo cierto es que a medida que vamos leyendo las Escrituras, vamos conociéndole por sus hechos, por sus maravillas y por las experiencias que nosotros mismos vamos adquiriendo. Y dice, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Bueno, ¿qué hacemos? Estamos quietos. Muchos de los testimonios que llegamos a escuchar es que lo primero que hacemos algunos es correr, hacer algo, cuando la situación se torna, parece que imposible. Pero ¿qué es lo que hacen muchos? Se detienen primero, oran y después, bueno, Dios los conduce y van a Dios y resulta que lo que era imposible para médicos, para gente, para nosotros, Dios lo hace. Sigue diciendo, mañana descenderéis contra ellos. Sí, prepárense. Y aquí que ellos subirán por la cuesta de Seir y los hallaréis ahí en esa cuesta. Siguiente. Y no son ustedes los que van a pelear esta batalla. Esta vez no. Pero sí tomen posición y esténse quietos. Y verán cómo el Señor los librará. Tranquilo. Espera, Josafat. Esperen. Pero lo cierto es que todos preparados. Ahí hay varias cuestiones de obediencia. ¿Sí? Habitantes de Jerusalén y de todo Judá. No tengan miedo, ni se asusten. Marchen mañana contra ellos. Es un decir contra ellos, porque van a esperar ahí. Porque el Señor está con ustedes. Qué maravilloso cuando Dios está con nosotros. Y hoy Dios está con nosotros y entre nosotros, mediante su Espíritu Santo. Bueno, dice el versículo 18 que entonces Josafat inclinó su rostro a tierra y asimismo todo Judá y todos los moradores de Jerusalén se postraron delante del Señor en una actitud de adoración al Señor, de adorar, de agradecer. Es por fe. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré. De la descendencia de Moisés, para alabar al Señor, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y este versículo es muy interesante porque la mayoría decía le están dando atribuciones y poder. Dicen que este versículo habla del poder de la alabanza.
Y entonces repito, nadie tiene el poder. Y la alabanza es una expresión de gratitud a Dios, de adoración a Dios. No produce nada, porque es de aquí para allá. Pero muchos lo agarran y dicen es el poder de la alabanza. Y vamos a ver por qué. Siguiente, versículo 20. Bueno, cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creen en el Señor vuestro Dios. Y seréis prosperados. ¿Quién iba a poder creer ante eso? De que simplemente había que ir, ponerse. Bueno, y dado entonces pues el consejo al pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen al Señor, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salían la gente armada. Y que ellos dijesen: glorificado al Señor, porque su misericordia es para siempre. Muchos dicen aquí, se apoyan, van a ver lo que hace la alabanza. ¿No lo que dijo Dios que iba a hacer? ¿Lo hará Dios? ¿O lo hará los cantos? Versículo 22, siguiente, por favor. Bueno, como cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, ¿quién puso contra los hijos de Amón y de Moab y de los montes de Seir en contra? ¿Quién los puso unos contra otros? ¿La alabanza o dice la Escritura o Dios? Bueno, las emboscadas que ellos mismos, ¿sí?, que venían contra Judá, y entonces comenzaron a matarse unos a otros. ¿Por el poder de la alabanza o dice la palabra que el Señor puso? ¿Sí? A estos 3 grupos, 3 pueblos unos contra otros. Y termina diciendo que porque después los hijos de Amón y de Moab, después de que se levantaron contra los montes de Seir, ellos empezaron, ¿verdad?, a matarlos y a destruirlos. Cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, los que estaban allí en la emboscada, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. El Señor los puso unos contra otros. Acabaron con todos los de la emboscada. Y entonces después se empezaron a matar entre ellos. Ay, eso no lo puedo creer, dice. ¿Sí? ¿Usted sí lo cree? Bueno, yo digo, ahí dice la Biblia, ¿no? Y cuando hubieran acabado con los del monte de Seir, cada uno ayudó a la destrucción, a la muerte de su compañero. Bueno, siguiente, por favor. Vino Josafat, ¿verdad?, con los de Judá a una torre que tenían para vigilar del desierto, y entonces empezaron a ver hacia la multitud. Y aquí, ¿sí?, que por todos lados había muertos. Bueno, ninguno había escapado. Todos estaban muertos cuando ellos llegaron ahí y estaban en posesión. ¿Quién los mató, la alabanza o el Señor?
Bueno, cuando Josafat vio esto y el pueblo, comenzaron a despojarlos. Y mire la cantidad que era. Hallaron, ¿sí?, entre los cadáveres, muchas riquezas, vestidos, alhajas preciosas que tomaron para sí. Bueno, pero había tanto que no se lo podían llevar de un solo viaje, sino que tardaron 3 días recogiendo el botín, porque era mucho. ¿Cuántos eran si tan solo tardaron 3 días para recoger? Ahí quedaron los animales sin duda vivos, pero todas las joyas, las armas, las alhajas, todo quedó ahí. 3 días tardaron en recoger. El ejército de Judá y el botín de guerra. Bueno, terminado el tercer día, el cuarto día, siguiente por favor, versículo 26 dice que se juntaron, ¿sí?, en el valle de Beraca, porque allí bendijeron al Señor. Y por esto lo llamaron así, el nombre de aquel paraje, valle de Beraca. Beraca finalmente quiere decir bendición, dice hasta hoy, hasta el momento en que escribe esta crónica, el escritor dice el valle de la bendición, porque no tan solo no los atacaron, no tan solo el Señor acabó con sus enemigos, sino que toda la riqueza de sus enemigos se las entregó el Señor a ellos. Bueno, todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos, como debía ser, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque el Señor les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. ¿La alabanza o el Señor? Vean, si ustedes quieren ver en YouTube, y van a ver la serie de tropelías que dicen que la alabanza es, baja la presencia de Dios y se manifiesta el poder de Dios. No, aquí fue la obediencia, pero fue Dios. Siguiente, por favor. Bueno, ellos regresaron a Jerusalén, iban con salterios, arpas, trompetas a la casa del Señor. ¿Cómo no ir contentos? ¿Cómo no ir gozosos? Agradecer a Dios por todas las bendiciones y por todo lo que de alguna manera habían visto. Ni siquiera metieron las manos, solo para recoger el botín. Bueno, ¿qué pasó con esto? Que otra vez el Señor se levanta un testimonio y se da a conocer nuevamente después de muchos años, porque había pasado con su padre, Asa. Ahora nuevamente el Señor lo hace presente a esta generación, ¿verdad? Y entonces a todos los alrededor, pues cunde el miedo, el pavor cayó sobre todos los reinos de aquella tierra. Cuando ellos oyeron que el Señor había peleado contra los enemigos de Israel, bueno, y dice el reino de Josafat tuvo paz. Todo iba en paz. ¿Por qué? Su Dios les dio la paz por todas partes. Cuando se nos levantan enemigos es tiempo de pensar si es el castigo, si es parte de lo que el Señor se va a mostrar como. ¿Qué debemos hacer? Pues humillarnos delante de Dios e ir al Señor. Siguiente. Bueno, que dice que de esta manera Josafat reinó sobre Judá. De 35 años era
cuando comenzó a reinar. Decía todo el tiempo, vivió la experiencia de su padre buscando de Dios y reinó 25 años en Jerusalén. ¿Cuántos años han pasado? De Asa y ahora de Josafat, 66 años. Y anduvo, dice, en el camino de Asa, su padre, sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos del Señor. Sí hubo equivocaciones, pero algunas de alguna manera van a tener una razón. Y este es el versículo 33 y es muy interesante también lo que de alguna manera, ¿verdad?, nos dice el pasaje paralelo de Reyes. Dice que con todo esto, los lugares altos, ¿qué? No fueron quitados. El pueblo seguía, algunos, adorando a pesar de todo lo que habían visto, de todo lo que habían vivido durante 66 años. A pesar de estos 25 años que se les enseñó y se les envió para conocer la palabra de Dios y escucharla, seguían en su idolatría. Pues el pueblo aún no había enderezado su corazón a Dios o al Dios de sus padres. Es la Dios habla hoy aquí. Y entonces, bueno, Reyes hace una acotación que es interesante que lo consideremos, porque dice que en aquel tiempo, bueno, todavía fueron arrojados muchos sodomitas. Muchos. Y también estaba el pueblo metido entre ellos. Siguiente. Bueno, más tarde Josafat, rey de Judá, se alió con Ocosías, rey de Israel, el cual era un hombre perverso, un hombre pecador, un hombre como su padre Asa, Acab, Acab. Ocosías es hijo de Acab y de Jezabel, rey de Israel, el cual, decíamos, era totalmente pecador. ¿Y qué pasó? Pues que siguió haciendo alianzas. Eran parientes. Se hizo, ¿verdad?, socio, se asoció con él para construir barcos para ir a Tarsis. Y entonces, bueno, iban a ir por oro, ¿verdad? ¿Para qué quería oro? Bueno, se asoció. Y entonces dice que Eliezer pronunció contra Josafat esta profecía: el Señor va a hacer pedazos lo que tú has hecho por haberte asociado con Ocosías. Otra vez, ¿qué parte no entendió Josafat? Con los enemigos de Dios. Bueno, esta vez ya no le ayudé, nada más me hice socio. Y dice la palabra, simplemente puntualiza que en efecto los barcos se hicieron pedazos y ya no pudieron ir a Tarsis. Dice Reyes, tan pronto como los echaron a la mar, se hicieron pedazos. Siempre que nos asociemos con enemigos de Dios, los barcos van a terminar hechos pedazos. Siguiente. 21. Y entonces dice que durmió Josafat con sus padres y los sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Este es un contexto muy interesante, el poder ser sepultado, ¿verdad?, en el sepulcro de los padres. Y reinó en su lugar Joram, su hijo, quien tuvo por hermano
y menciona 6 de sus hermanos. Dice que todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Y entonces, si Dios permite, la próxima semana, si Dios permite, vamos a ver la vida de este Joram. Porque es interesante. Es interesante. Porque ahora, pues vamos a ver por ahí, por un lado el cuñado reinando en Israel, y por otro lado la hermana, hija de Atalía, hija de Jezabel y de Acab, casada con Joram. Hay 2 Jorams, uno en Israel y uno en... Entonces, no confundirlos. Bueno, si Dios permite, la próxima semana, el Señor nos permita conocer más de su palabra y sin duda seguir considerándola atentamente y muy despacito. Amén. Dejo el lugar al pastor Eder.